a la iglesia, los que habían de ser salvos. De ese día Pedro y los apóstoles salieron a predicar el Evangelio. Recordemos que Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, 15 y 21, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor, dice en Juan 5, 10 al 12. En Juan 5, 12 dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. En Mateo 28, del 18 al 20, Jesús, después de su muerte, sepultura y resurrección, apareció a sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. En Marcos 16, del 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora bien, muchas cosas he escuchado de muchas personas que no tienen ni la menor idea de lo que es el Evangelio. Para esto veremos qué es en sí el Evangelio. Algunas personas dicen, es que andamos predicando el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Acepta a Cristo en tu corazón. Pero las Escrituras son claras y son precisas. Vamos a sujetarnos pues a 1 de Pedro 4:11. Dice, según 1 de Corintios 15, del 1 al 3, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis, porque no basta con creer, sino continuar en la doctrina. Dice, guardando las cosas que os he mandado, dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:20. Sigue diciendo Pablo en 1 de Corintios 15:2, por lo cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. En el verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si nosotros tomamos en cuenta algunos aspectos que Pablo menciona de la importancia de la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, como menciona Lucas en el libro de los Hechos, en Hechos 2:42, y Pablo lo menciona, si retienes la palabra, sois salvos, si no creíste en vano. Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo lo menciona. Entonces, no basta con solo creer, o como dicen la mayoría, acepta a Cristo en tu corazón. No, es necesario perseverar en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿El por qué? Vamos a ver a continuación. Como se menciona, es necesario, primero, escuchar el Evangelio de Cristo, que sabemos que es ahora, según 1 de Corintios 15, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, de igual manera, como se menciona en Hechos 2:36, creer en el Evangelio, reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y arrepentirse, como lo mencionó Pedro en Hechos 2:36. Confesar que Cristo es el Hijo de Dios, según Hechos 8:37, como el eunuco que creyó a la palabra de Felipe. Y dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua,
y Felipe y el eunuco, y le bautizó, porque es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios, según Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:5, que dicen, y respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo nacemos del agua y del Espíritu? Pedro le dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es así como por medio del bautismo recibes el don del Espíritu Santo. Porque en el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo, según Romanos 6, de 3 al 4. ¿O no sabéis, dice, que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo somos revestidos de Cristo, según Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así como Dios vistió de pieles a Adán y a Eva en el huerto, cuando ellos desobedecieron y tomaron del árbol de la ciencia el bien y el mal, y se cubrieron con hojas de higuera, Dios los vistió con piel. Así pues, ahora, justificados por el Hijo de Dios, en el bautismo somos revestidos de Cristo. Podemos seguir hablando del bautismo y de su importancia, pero trataré este tema en puntos de controversia, específicamente del bautismo, conforme a las Sagradas Escrituras, para que quede claro, y es de vital importancia para ser un verdadero hijo de Dios, si usted cumple conforme a las Sagradas Escrituras los mandamientos de Cristo, Jesús nuestro Señor. Otro punto que vemos es en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esto es, la enseñanza que Cristo les dio, los mandamientos que directamente recibieron del Hijo de Dios. En la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Para muchos este texto bíblico, como todas las Sagradas Escrituras, es tomada a la ligera, pero vemos con cómo está de muy relacionado el partimiento del pan, y es de vital importancia. Dice en 1 Corintios 11:23, Pablo le habla a nuestros hermanos en Corinto, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La pregunta es, ¿cada cuánto los cristianos del primer siglo participaban de este evento? La Escritura es clara y con precisión dice la fecha y el día. Vemos en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Específicamente, se reunían los discípulos el primer día de la semana para partir el pan, como Cristo les enseñó. Y sigue diciendo Pablo, y Pablo les enseñaba. Es obvio que se reunían los discípulos el primer día de la semana y eran enseñados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las antiguas Escrituras, la ley de Moisés, los manuscritos que habían hecho ellos, y también las cartas que enviaba Pablo o Pedro
o Marcos, y decía Pablo que se las pasaran a las otras congregaciones que estaban en diferentes lugares en donde ya se había esparcido la iglesia de Cristo por aquellas regiones de Asia y otras muchas regiones de los que estaban reunidos en aquel día, el día de Pentecostés, que se habían esparcido. Seguían teniendo comunión. La escritura antigua, así pues, la iglesia seguía teniendo esta comunión. ¿Cómo fue la enseñanza que recibieron los apóstoles o los discípulos de Cristo por su maestro? Vemos en Mateo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. En el verso 30 dice algo que es muy interesante. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Observe bien, dice, cuando hubieron cantado el himno, no dice cuando hubieran tocado. Lo mismo es confirmado por Pablo escribiendo a nuestros hermanos en Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. En Efesios 5:19 también les dice lo mismo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Jamás se menciona en el Nuevo Testamento el uso de los instrumentos, pero sí en el Antiguo Testamento. Pudiera especular y decir, bueno, el Salmo 150, bueno, entonces ¿por qué no muchos años después con el profeta Amós, en Amós 5:23 dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodías de tus instrumentos. Y en Amós 6:5 dice: gorjean al son de flauta e inventan instrumentos musicales como David. En Amós 5:21 dice: aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. En este punto también lo trataremos más profundo en otro tema, en puntos de controversia. Son temas delicados, son temas que para muchos, pues, que más quisieran que lo que se practica fuera conforme a las Sagradas Escrituras, pero la Escritura, pues, es la palabra de Dios, y si quiere agradar a Dios, pues nos debemos de sujetar a lo que dice la palabra de Dios. Sigamos cómo es la adoración en la Iglesia de Cristo. En este último que pudiéramos tratar sería la ofrenda. La ofrenda, ¿cada cuánto se debe de observar? ¿En cada reunión? ¿El diezmo o limosna? No, 1000 veces no. En 1 Corintios 16, del 1 al 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo